Hoy vas a descubrir las estrategias de marketing digital que están funcionando en 2024 y además lo vas a hacer a través de una charla muy amena con la directora de operaciones de Doctor Marketing. ¡Comenzamos! Muy buenas, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Alberto, ¿qué tal? La verdad es que muy bien, porque hoy vamos a tratar en el podcast de Doctor Marketing algo que quería hablar, pero que he esperado para poder hacerlo contigo. Y es algo muy importante, que es todo el tema de los embudos, cómo funcionan, cuáles son sus pasos, cómo podemos saber si una campaña está funcionando o no. Porque creo que todavía hay un gran desconocimiento desde el sector médico de cómo se puede facturar más con campañas digitales y también del retorno, saber medirlo y saber todas estas cosas. Así que, si quieres, vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales de una campaña de marketing que tú consideres exitosa? Por la experiencia que tienes trabajando aquí en Doctor Marketing, ¿cuáles crees que serían los pasos importantes a dar para crear una campaña de éxito? Vale, pues mira, con nuestra experiencia que llevamos ya muchísimas campañas realizadas, yo lo que veo es que hay ciertos pasos que se tienen que seguir correctamente para que la campaña sea exitosa. No solo se trata de lo que es el anuncio, que a lo mejor sería nuestra parte, pues lo que puede ser un vídeo, lo que puede ser una imagen, etcétera, sino también en caso de promociones, las promociones, hay que ver dentro del sector lo que es una promoción y lo que no, que hay clínicas que se piensan que sí, pero no es, porque en los estudios de mercado que hacemos diariamente podemos ver qué es lo que se vende y lo que no. Y luego, a partir de ahí, a partir de que ya sí que hay algo que está estipulado en los anuncios que funciona bien, vídeos, imágenes, etcétera, pues sería un coste por registro más o menos que esté dentro de la media, ¿vale? Eso sería el paso 1, que para hacer anuncios, para hacer embudos, tendríamos que ver que está correcto. Pero a partir de ahí viene otro segundo paso, que es cómo trabajamos los registros. ¿Vale? Podemos tener muchísimos registros y nos ha pasado con diferentes clínicas o diferentes médicos que han tenido muchos registros, pero no han sabido cómo trabajarlos y por lo tanto el embudo no ha funcionado. ¿Es que no funcionaban los anuncios? No, en este caso no son los anuncios, son el trabajar los registros. Imaginemos que los registros llegan los registros y, pues por ejemplo, se hace todo a llamada, ¿vale? Como estamos ahora, muchas veces cuando nos llaman nos pensamos que es pues para vendernos algo. Puede ser de telefónica, de teléfono, de internet, de ONGs, etc. Estamos bombardeados a llamadas de compra algo. Entonces, muchísima gente no coge la llamada. ¿Qué es un buen tratamiento de los leads, de los registros? Pues hacer llamada, pero también enviar un WhatsApp. Al final estamos en una época en la que mucha gente habla por el WhatsApp, incluso llama por el WhatsApp, y por el WhatsApp no sientes esa infiltración en lo íntimo, digamos, de me están molestando, etcétera. Entonces, trabajar los leads sería la segunda parte, ¿vale? Luego, si queremos, nos extendemos más en cada parte. Y la tercera parte es cómo trabajas la venta. Al final nosotros como empresa trabajamos sobre todo la primera parte, que es la de los anuncios, la de los registros. Podemos ayudar también a cómo trabajarla, porque la trabajamos en algunas clínicas, pero la venta es exclusiva de la clínica. Es decir, el médico tiene que saber, el médico o si es otra clínica que no haya médico y que sea un esteticista o lo que sea, tiene que saber cómo hacer la venta. Si uno de esos 3 pasos se rompe o no se hace bien, pues ahí está el fallo. Entonces, lo que a mí me gustaría hablar hoy es sobre estas 3 fases y también sobre la mirada a largo plazo, porque al final siempre nos piden resultados muy rápidos, muy cortoplacistas, y al final esto es un trabajo de muy a largo plazo, ¿no? Y también compararlo un poquito con nuestro sector, con nuestra experiencia y cómo nosotros también nos planificamos el largo plazo para trabajar con un cliente. Es muy interesante lo que has dicho y esas 3 fases o esos 3 pasos, cómo dominarlos, cómo conseguir que funcionen eficientemente. Y es que ahora nos estamos moviendo en una economía de la atención y lo que estamos viendo es que cada año la publicidad digital
tiende a ser más cara que el año anterior. Entonces, muchas veces, si comparamos lo que hemos invertido, por ejemplo, este año en publicidad y lo que conseguimos y lo que hemos invertido el año pasado, aparte de también porque las monedas con el tema de la inflación cada vez tienen menos valor, vamos a poder encontrar ahí algunos problemas para saber si estamos mejorando o no estamos mejorando. Has dicho algo muy interesante, que es el tema de comparar los resultados de una clínica y compararlos con nuestros propios resultados. Y es que, por ejemplo, nosotros para obtener un nuevo cliente, una nueva clínica o un nuevo doctor que quiera trabajar con nosotros, tenemos que invertir una cantidad de dinero bastante alta. Y el primer mes, normalmente, de lo que nos paga ese cliente es simplemente para cubrir los gastos de publicidad y normalmente no ganamos absolutamente nada del primer mes trabajando con un cliente. Entonces, gracias a tener ese pensamiento a medio plazo y largo plazo, hemos conseguido crear embudos para nosotros mismos que constantemente nos llevan a poder hablar a través de Zoom con dueños de clínicas que están interesados en trabajar con nosotros. Pero si no tuviéramos esa capacidad de pensar a largo plazo, quizás nuestro negocio no estuviera yendo tan bien como está yendo y no conseguiríamos tantos clientes como conseguimos. Y veo que ese es un aspecto que a las clínicas les cuesta entender. Entonces vamos a centrarnos en esa primera fase, que es la creación de los anuncios, las páginas de registro, los guiones, los vídeos. Bueno, todo lo que es hacer una campaña de publicidad digital y ponerla en marcha. ¿Cómo sabéis vosotros cuando estáis ya creando esa campaña desde operaciones que se ha hecho bien, que funciona, que no funciona? ¿Cómo sabéis si esa campaña realmente está teniendo un éxito o no está teniendo éxito? Pues nosotros nos basamos en varios factores, ¿vale? Uno de los factores, bueno, además de que nosotros nos hemos querido centrar al final Doctor Marketing solo en clínicas, en médicos y como mucho en centros de estética. No nos queremos salir de eso porque al final sabemos la dificultad que tiene en encontrar que un embudo funcione y que funcione a la primera. Cuando las agencias prueban muchos nichos, que el primer mes ya sea efectivo un embudo es muy difícil. Por eso nosotros queremos focalizar ahí. Al haber estado estos años focalizando solo en ese sector, ya sabemos muy bien qué guiones funcionan y qué guiones no funcionan o qué imágenes funcionan, como te he dicho antes, qué promociones. Al final, con todo el número de clínicas que trabajamos, es muy fácil saber por qué precios la gente llama la atención y qué precios no llaman la atención a la gente, ¿no? Entonces, todo esto nos hace mucho más fácil el trabajo de saber si un anuncio funciona o no funciona, porque las probabilidades de que funcione al inicio son mucho más altas que si se contrata una agencia que es completamente general, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas clínicas que me dicen, no, es que hemos trabajado con otras agencias que hemos visto que el primer mes pues, nos han ofrecido muchos más cambios, etcétera, y a nosotros es como, no, es que os hemos pagado y el primer mes no hemos visto que hagáis muchos cambios, claro, porque si contratas a una agencia que no esté en este nicho, te va a tener que hacer muchísimos más cambios para llevarte al cliente potencial adecuado. Nosotros trabajamos en esto, entonces que hagamos algo y que a lo mejor hasta el segundo mes o el tercer mes no hagamos cambios porque funciona, eso también tiene que ser algo que las clínicas o los médicos tienen que saber, ¿no? Que por no hacer cambios no es que no estemos trabajando, es que han contratado a una agencia que ya sabe del nicho, ¿no? Entonces, ¿en qué nos centramos? Bueno, pues aparte de que ya sabemos guiones, imágenes, etcétera, puede ser que lo que funcione en un sitio lo pongamos en otro y no funcione. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues porque en todas las clínicas que trabajamos hay un precio por registro base o medio que se rige entre todas, ¿no? Entonces, sabemos que si en medicina estética el precio por registro, por ejemplo, es mayor a 7 euros, pues es un precio por registro alto. ¿Cómo sabemos esto? Pues por toda la experiencia que tenemos. Entonces, en esta primera fase, lo que nosotros nos centramos es que el conseguir un cliente potencial no sea súper elevado. Y esa es como el
el inicio del inicio es eso, porque al final pueden hacer más cierres o menos cierres, pero si el precio es muy elevado, al final ya tiene que hacerlo la clínica muy bien y nosotros tendríamos que depender de al 200% de cómo lo haga la clínica porque nosotros no lo estamos haciendo, no está saliendo bien, ¿no? Entonces, ese sería como el primer paso, que el precio por registro no sea muy alto para dar más oportunidades a la clínica a que pueda trabajar más registros y hacer más ventas. Vale, para que lo entiendan todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, cada persona le llama la atención algo, ¿no? Le puede llamar la atención una imagen, le puede llamar la atención un vídeo. Entonces, claro, cuando trabajas con una agencia de marketing que no está especializada en medicina, tienen que crear muchas imágenes distintas, muchos vídeos distintos o estilos de embudos, páginas web, etcétera, porque conseguir hallar los que le funcionan exactamente tanto en el copy, el texto, la imagen, el vídeo, el mensaje, es muy complicado acertar en poco tiempo, como has comentado. Entonces, por eso hace falta hacer muchos cambios y muchas pruebas y gastar mucho dinero que realmente no va a tener un retorno hasta averiguar qué imagen o qué vídeo funciona. En nuestro caso, como ya hemos gastado millones de euros con las clínicas que trabajamos, sabemos exactamente para un tratamiento en concreto qué vídeo, qué texto, qué anuncio, qué landing. Entonces, cuando ponemos los anuncios, ¿qué ocurre? Que funcionan normalmente a la primera y no hay que estar todo el rato haciendo 1000 cambios. Y cuando se hacen los cambios es porque ya se han probado mucho y sabemos que los siguientes cambios que hagamos también van a funcionar. Has hablado algo interesante para que la audiencia pueda entenderlo. ¿Qué es esto del coste por registro exactamente? Porque quizás haya alguien que no entienda muy bien qué es ese coste por registro. Pues mira, lo explico. Imagínate que tú inviertes 30 euros al día, ¿vale? Que es más o menos lo que nosotros solemos decir que inviertan por embudo. Vale, pues de estos 30 euros al día se podría conseguir 0 registros, si fuese fatal. Un registro, pues el coste por registro sería de 30 euros. O a lo mejor conseguir 6 registros. Si consigues 6, pues el coste por registro de 30 euros son 5 euros, ¿no? En este caso. Entonces, cuanto menor sea el coste por registro, es decir, con 30 euros consigues más gente, pues más posibilidades tienes de hacer la venta, porque más posibilidades tienes de conseguir gente que venga a tu clínica. Entonces, si el precio por registro es muy alto, lo que eso hace es que las clínicas o los médicos tengan muchas menos opciones de oportunidades, ¿no? de nuevos clientes. Entonces, por eso siempre intentamos que el precio por registro sea mucho más bajo, bueno, cada vez más bajo, ¿no? Es lo que intentamos. Hay clínicas que nos dicen, ¿por qué un día tengo 2 registros y el otro día tengo 6 registros y estoy invirtiendo lo mismo? Bueno, porque al final hay fluctuaciones diarias, entonces que sea a lo mejor un festivo, pues por ejemplo los días de Navidad festivos, esos días los precios se han incrementado, es decir, el precio por registro se ha incrementado porque la gente está con la familia, no estás pensando en comprar nada justo ese día. Igual los días anteriores, los días posteriores sí, pero justo el día de Navidad o de Nochebuena o así, pues son días que tú desconectas un poco del móvil y estás más con familia, con amigos, etcétera, ¿no? Entonces, esos días pues puede ser que el precio se incremente. Pues por ejemplo, la semana del Black Friday, que empiezan a hacer promociones todas las clínicas y médicos que existen. Entonces, pues ahí estás en una lucha de números que va a hacer que a lo mejor, pues eso, con 30 euros consigas 1 o 2 leads, cuando el mes anterior estabas consiguiendo 6 o 8 leads por el mismo precio, ¿no? Entonces, siempre va a haber fluctuaciones y las propias clínicas lo saben, que hay trimestres que son muy fuertes y trimestres que son más bajos, ¿no? Pero lo que nosotros siempre intentamos, y ya también el contratar a una agencia que esté especializada en tu nicho, esa agencia también va a saber cuáles son los puntos en los que hay que hacer menos promociones, digamos, porque lo vas a vender todo a un precio bastante razonable, sin hacer promoción, cuáles son los puntos en los que el mercado va más bajo y sería mejor hacer promociones más baratas para subirlo, ¿no? Entonces, siempre va a fluctuar y siempre lo que hay que intentar es que cambiar embudos, pues por lo menos cada 3 meses o lo que sea, para que estemos acorde al mercado y el precio por registro no se eleve tanto.
Hay cuestiones muy interesantes con respecto al coste por registro que estamos hablando y has hablado una de ellas que es muy interesante, que es el tema del Black Friday. Cuando un montón de clínicas del mismo sector quieren anunciar los mismos tratamientos o las mismas promociones y hacer lo mismo, lo que ocurre es que entran en una lucha de puja. Entonces, cuando tú inviertes 20 euros, pero hay otras 20 clínicas en tu ciudad que han hecho lo mismo que tú, el coste por registro sube, porque al final estáis entrando como en una competición entre vosotros. Entonces, hay muchas veces que es mejor, por ejemplo, el tema Black Friday, hacer estrategias de fidelización o estrategias de, por ejemplo, WhatsApp marketing o email marketing a toda la base de datos que tenga la clínica, porque en esos momentos sí que tiene cierto sentido poder, decirlo así, llegar a la gente que ya te conoce más que a gente nueva. Y veo que ahora lo que tenemos que entender es que cada vez los anuncios van a ser más caros, hay que ser súper creativo, tienes que tener una agencia por detrás muy potente que sea capaz de ir un paso más allá que el resto de clínicas de tu ciudad y que eso te permita siempre estar a la vanguardia. Que cuando todas las personas estén haciendo el mismo estilo de campaña, tú ya vayas 2 pasos por delante. Suele ocurrir, y nos ha pasado más de una vez, que creamos una campaña de marketing que realmente funciona muy bien, lo ven otras clínicas de la ciudad, copian esa campaña de marketing y entonces obviamente que si todos hacen lo mismo ya no va a llamar la atención y la curiosidad de las personas y no va a funcionar tan bien. Entonces siempre tenemos que estar viendo qué es lo que vamos a hacer en el futuro para no ser un clon de otra clínica y hacer siempre todos lo mismo. Hace 2 años lo que funcionaba en promoción, ahora por ejemplo pues no funciona tan bien en algunos casos porque todos están haciendo lo mismo. Entonces hay que tener siempre ese componente de innovación, de ser distinto, de ser diferente, de qué están haciendo los demás y qué podemos hacer nosotros. Vale, ya hemos hablado un poquito sobre la fase 1, sobre el tema de los registros y sobre la importancia que tiene tener una base de conocimiento previo para acertar en los anuncios y no perder dinero. Ahora vamos a entrar a hablar un poco más sobre la fase 2, que es cuando los registros ya llegan a una landing page, a una página de registro y hay que trabajarlos. Nos has comentado de que aquí hay varias opciones. Una de las opciones es que la clínica les llame por teléfono o les envíe un WhatsApp, hable con ellos. Otra de las opciones es que puedan contratar nuestro servicio, que nosotros tenemos un servicio de contact center en el que hablamos con ellos por WhatsApp, hablamos por teléfono, calificamos esos registros, esos leads o incluso podemos dar la cita. Respecto a esta fase, ¿cuáles crees que son las claves para que se haga bien este trabajo, independientemente de si lo hacemos nosotros o lo hace la clínica, para que realmente se trabajen bien esos registros y esos leads y la clínica obtenga el mayor número de facturación y de pacientes posibles de esos registros que están llegando de la publicidad o de los embudos? Vale, pues yo lo primero que me gustaría decir es que hay que tener en cuenta que estos leads son cliente frío, digamos, ¿no? Es un cliente que no nos conoce, no ha venido nunca a la clínica, quizás ha visto el anuncio, se ha registrado y ya no se acuerda, se ha registrado en 10 anuncios y no recuerda de qué clínica somos. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro porque hay muchas clínicas que empiezan con el mundo online y están muy acostumbradas al que vienen de boca a boca. Todo el que yo le llamo viene a la consulta, se realiza un tratamiento, le vendo, cierro el 90% de las primeras citas, etc. El mundo online es completamente diferente y yo aquí sí que quiero ser súper franca para que la gente no se piense que tengo todos estos registros y por más bien que lo haga, pues todas las citas que van a venir van a comprarme el 90%, etc. Es un cliente muy diferente, ¿vale? Y estamos en una era que es la era del Internet y que te tienes que acostumbrar a que ahora cada vez hay más clínicas, hay más medicina privada, hay más competencia y por lo tanto hay que saber trabajar bien los leads, pero también hay que saber qué tipo de leads te están llegando a través de Internet, ¿no? Entonces, la primera es en ciudades más grandes sí o sí se tienen que hacer las dos opciones, la de llamada más la de WhatsApp.
porque al final tenemos que desde todos los frentes intentar coger a la persona, ¿no? Intentar que ese paciente sea de la clínica. Entonces, yo lo que siempre digo es, primero, haz una llamada y a todos los que no te contesten, vía WhatsApp, ¿vale? Esto sé que al final es un trabajo muy tedioso, sobre todo para clínicas que no tienen software de añadir contactos rápidos y enviarle WhatsApp, porque al final, mientras que tú añades el contacto, le pones el nombre, esperas a que se actualice el WhatsApp, le envías el WhatsApp, etcétera, se pierde muchísimo tiempo. Entonces, yo sí que he visto clínicas que sí que lo hacen, pero también he visto clínicas que dicen que van a hacer ellos la atención al paciente, pero llegado el momento no tienen ese tiempo y se dan cuenta de todo el tiempo que esto conlleva y deciden solo hacer la llamada. Si tú haces solo la llamada, sobre todo en una ciudad mediana grande, estás perdiendo muchísimos registros, muchísimos posibles clientes. Porque es lo que decíamos antes, al final nos recibimos constantemente llamadas de gente que nos quiere vender y no queremos. Y eso la otra es que si tú ves una llamada perdida, tú no vas a internet a buscar el número a ver si te han llamado de una clínica, sino que lo dejas pasar y ya está. El WhatsApp es completamente diferente. Entonces, eso por una parte. Luego, yo he visto varios tipos de formas de contactar, ¿no? En ciudades a lo mejor medianas, de unos 200.000 habitantes, etcétera, pues sí que el WhatsApp solo ha llegado a funcionar bien. ¿Que quieres hacer la llamada extra? También se puede hacer. Sí. Para mí lo perfecto sería, si tienes buen equipo, es primero llamada a todos los que no contesten WhatsApp. Más que nada porque vas a intentar hacer 5 llamadas y es más pesado ir acordándote de llamar a la persona cada día que al final de ponerla en el WhatsApp y enviarle un WhatsApp. Entonces, llamada más WhatsApp sería lo perfecto. Luego, imagínate que es una persona, no te ha cogido la llamada y encima el WhatsApp tampoco te ha contestado. Esta persona no se pierde, este registro no se pierde. Es lo que hablabas tú como lo del Black Friday. Llegan ciertas semanas en el año o ciertos meses que tú puedes volver a contactar a todos y hacerles una promoción, ¿vale? Este registro ya lo tienes. Entonces, hay muchas clínicas que piensan como, ya es que de primeras estoy cerrando o el 20% de citas, ¿no? De cada 10 contactos cierro 2. Y las otras 8 he perdido el dinero. No, no has perdido el dinero. Lo único que tienes que trabajarlo. Claro, es que eso es lo que en muchas clínicas todavía les cuesta aprender, que es esto del online, porque al final, de cada 10, como tú has dicho, normalmente suelen ser 2 los que tienen el impulso de decidir ahora, si haces bien la conversación por WhatsApp o por teléfono, de decidir ahora ir a la clínica a reservar una cita. Eso no significa que los 2 vayan, porque todavía no te conocen al 100%, no confían en ti al 100% y en su vida cotidiana le pueden pasar 1000 cosas para que ese día justamente no vaya, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, de que pueden fallar una primera cita y que tengan que ver otra cita y otra cita. Es algo que en España, por desgracia, es muy común y que también hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que entender? Que los registros son nuestros y nos podemos comunicar con ellos siempre que queramos, si lo hacemos bien, a través de correo electrónico y a través de WhatsApp, porque nosotros en los embudos que realizamos siempre pedimos nombre para poder hacer mensajes personalizados, correo electrónico para poder comunicarnos con ellos y aportarles información, valor y que nos conozcan más profundamente, y luego el WhatsApp para poder hacer promociones en cierto momento o cuando se han registrado poder contactarles por ahí y tener un medio de comunicación más personalizado y que la mayoría de las personas cuando reciben un WhatsApp suelen abrir. Entonces, ahí es donde realmente está empezando el trabajo. Normalmente veo que los resultados se miden en, vale, pues yo qué sé, he invertido 40 euros al día, he tenido 2 posibilidades de cita al día, de los 2 pues me ha fallado un 20-30%, han venido a la clínica, he vendido tanto, he ganado tanto. Y esa es una forma que está bien para medirlo en plan básico, pero nos estamos dejando factores muy fundamentales a la hora de saber si tu campaña está funcionando o no está funcionando. Todas esas bases de datos que tenemos de personas, si lo trabajamos bien a través de
enviar un correo electrónico de valor de verdad a la semana, vamos a conseguir que muchos de ellos, poquito a poco, vayan confiando más en nosotros, nos vayan conociendo más, porque al final solo han visto un anuncio, se han registrado en un sitio y puede que hayan visto un vídeo educativo, informativo. Hay muchas personas que no es suficiente eso para que decidan ir todavía a una clínica. Cada uno tiene una combinación de contenidos que recibir. Entonces, gracias a tener esa base de datos, podemos trabajar ya lo que son los contenidos. Contenidos que pueden ser emails buenos que cuenten historias de pacientes, que cuenten los valores de la clínica, que cuenten cosas más personales de la propia clínica para que también puedan conectar con ellos y que también permitan a la persona que está al otro lado poder seguirnos, por ejemplo, en Instagram o en TikTok o en YouTube para que vayan familiarizándose con nosotros y que cuando volvamos a contactarles, por ejemplo, por WhatsApp dentro de 2 meses, ya hayan recibido a lo mejor 10 o 12 impactos de formas distintas y tengamos otra oportunidad de generar otra conversación con la persona y poder ir recuperándolo. Entonces, es un trabajo a largo plazo que nunca acaba y tiene que ver con generar esa comunidad y de pasar de frío a templado. Porque has hablado antes de... No, es que cuando llegan son fríos. Claro, son fríos, no nos conocen. Entonces, primero, una persona que está fría, que no te conoce, tiene que pasar a templado y luego a caliente. Entonces, pasar a templado y a caliente hay personas que con una conversación por WhatsApp, hablando 10 minutos con ella, puede pasar esas fases súper rápido. Pero hay otras personas que son la mayoría, que son el 80%, que no van a pasar de no te conozco de nada, voy a tu clínica dentro de 5 días. No va a ser así. A lo mejor necesitan 10 impactos más, 2 conversaciones más, seguirte en el Instagram, ver esto, ver lo otro, que justo tenga el dinero, que justo quiera hacérselo, y tienen que pasar muchas más cosas. Y eso es lo que veo que falla la mayoría de las clínicas, no se da cuenta de lo importante que es y se lo tenemos que repetir muchas veces porque también son acciones que a corto plazo no se ve un beneficio tan grande como de invertir más dinero en publicidad, pero a largo plazo es la clave para obtener la mayor rentabilidad de todas. Vamos a pasar ahora ya a la fase número 3, que es la fase en la que ya, la persona ha decidido ir a la clínica y entra por la puerta. Cuéntanos qué has visto tú, qué experiencias tienes, porque yo por lo que tengo entendido muchas clínicas no son capaces de saber muy bien si las personas que están llegando allí provienen de sus campañas o no provienen y tienen ahí también un poquito de caos o de confusión. Y bueno, cuéntanos un poco qué estáis viendo de ese paso tan importante. Vale, pues aquí quiero hablar de varias cosas. Al final nosotros no tenemos clínica, ¿no? Somos una agencia, pero sí que se perciben diferentes cositas que pueden pasar y que pueden hacer que el embudo no termine de funcionar. La primera de ellas, como tú decías antes, siempre va a haber un porcentaje que falla en las citas. Vale, muchas clínicas lo que quieren hacer creen que es la solución, es poner un precio a la cita. Vale, pues como me falla mucha gente, pues le voy a poner un precio de 50 euros, 60 euros, 20 euros, pero que quien venga que esté filtrado. Volvemos a lo mismo, no estás con un cliente que venga del boca a boca, no estás con un cliente que ya te conozca o que conozca a alguien que ha ido. Estás con un cliente que no te conoce. Entonces, poner precio a la primera cita cuando en tu ciudad hay 200 clínicas más que lo hacen la primera cita gratuita, no es la solución, porque no vas a lograr que esa persona que entre por la puerta venga filtrada, sino vas a lograr que no hayan personas que entren por la puerta que vengan del embudo, seguramente. O que sean las mínimas. Entonces, no, esa opción yo directamente para una venta, porque al final lo que les explico a la clínica es, ¿queréis que nosotros vendamos una cita de 30 euros siendo una persona que nunca ha ido a la clínica, que nunca ha hablado con la doctora, con el médico? Entonces es una venta muy difícil. Sí, a no ser que esa clínica o ese médico tenga una marca personal muy potente en Instagram y tenga miles y miles de seguidores y esa persona sea como un poco fan suya y quiera realmente que ese doctor le trate porque
ya ha visto un montón de vídeos de esa persona. En esos casos puede ser que cuando hay mucha demanda y se quiere un poquito como filtrar, se podría llegar a hacer eso, pero en el común de los mortales, de lo normal, en el 99,9%, no es viable hacer esa cita porque no tienen todavía la confianza suficiente y te conocen lo suficiente como para decir, es que esta es la persona con la que quiero que me haga todo. Están todavía voy a ver si realmente me pueden ayudar o no, y si queremos cobrarles antes de tiempo, estamos como perdiendo muchísimas oportunidades de que vayan a conocer la clínica. Y es como querer adelantarnos demasiado por no sufrir determinados problemas que vienen del crecimiento a través de embudos. Porque muchas veces, como tú decías, las clínicas se quejan de, pues hemos dado tantas citas, pero es que no vienen algunos. Hay otros que son de baja calidad porque no tienen dinero o no hemos sabido cerrar la venta. Y al final lo que hay que entender es que cuando se hace publicidad digital van a llegar buenos, malos, regulares y otros no van a ir. Y eso va a pasar, hagas los anuncios los mejores del mundo, va a seguir pasando siempre. Van a registrarse gente, se van a hacer conversaciones con ellos y va a llegar gente con mucho dinero, con poco dinero, que quiere hacerse algo ahora, que solo va a mirar y otros no van a ir. Y van a pasar de todo. Entonces, tienen que entender que la publicidad digital funciona de esa forma y que eso no se puede cambiar por mucho que quieras poner anuncios mejores, landing mejores o filtrar más en las conversaciones. No le puedes decir a alguien que estás hablando con él o con ella por teléfono, por WhatsApp, de, oye, mejor no vengas a mi clínica porque no calificas para tal cosa. No puede ser, se puede hacer eso. Entonces, tienen que entender que va a haber problemas y que esos problemas van a ser de algunas citas no van a ir, algunos pacientes que lleguen por la puerta no los vas a vender, otros no van a tener dinero y otros pues vas a pensar que estás perdiendo el tiempo. Pero esa frustración no tiene que hacer el cambiar el concepto del embudo, que sabemos que funciona, para decir, pues ahora ya me he cansado, me he enfadado y pues si no pagan por la cita, que no venga nadie a verme porque no quiero. Porque es como una actitud de enfadarme y creer que esa es la solución cuando lo hemos visto que no es la solución. Existen otras soluciones. Por ejemplo, si un médico recibe muchas citas de internet, puede poner a alguien antes de él para que sea él el que filtre y no se tenga que comer directamente todas las que vengan de internet, sino que ya las que previamente ya han hablado con otra persona y se han calificado un poco en la clínica. Eso sería una forma muy interesante de poder mejorar eso. Luego también se pueden poner citas de diagnóstico. Si cada cita es de media hora, se pueden poner en 1 hora 3 o 4 porque sabemos que uno seguramente falle. Entonces, se pueden hacer pequeñas cosas para ir mejorando eso. Y también entender que lo más normal del mundo es que una persona reserve una cita y como no te conoce absolutamente nada, falle y no vaya. Y eso no significa que no le tengas que dar otra cita las veces que sea necesario, porque también he visto enfados de, es que le hemos dado una cita y no ha ido, y le hemos dado otra cita y no ha ido, pues ahora ya no lo vamos a atender a esa persona nunca más. Tenemos que ser un poco flexibles y estar con la puerta abierta para que cuando sea su momento lo haga, porque hay personas que tienen mucho miedo a entrar por la puerta de una clínica y hacerse un tratamiento o una cirugía la primera vez. Tú quieres hacerte una cirugía de tal, a lo mejor realmente lo deseas por una parte al 100%, pero por otra tienes miedo y cuando se acerca el día de la cita, pues como que cualquier excusa es buena para no acabar yendo. Entonces veo que ahí también hay muchas personas que si se trabajan con tranquilidad y con calma, a la larga también van a convertirse en pacientes. Como que haya reservado la cita no significa ni que vaya a ir aún, ni que lo vayamos a vender aún. Pero eso no significa que no vamos a hacer ya ninguna acción con esa persona. Tenemos que entender eso. Cada uno tiene una serie de impactos y de cuestiones que tienen que ocurrirle para que acabe yendo. Y son como pequeñas fases, ¿no? Se ha registrado, hemos hablado con él,
ha ido a la clínica o no ha ido, si no ha ido, cómo hacemos que vaya, cuando va y no compra, cómo hacemos que compre. Y entonces en cada uno de esos pasitos pequeños es ir midiéndolo y ir viendo cómo realmente podemos ir mejorando cada uno de esos aspectos, pero sabiendo que va a pasar todo lo que hemos estado comentando. Además, yo creo que al final lo que sí que quieren los médicos es como mi tiempo es escaso, ¿no? Es un tiempo limitado y tiene un precio. Pero yo al final siempre lo traigo también hacia lo nuestro, ¿no? Hacia nosotros como agencia. Nosotros también tenemos un tiempo limitado, hacemos ventas, se hacen por Zoom y muchas veces pues el cliente cancela la reunión, la videollamada. Cuando hemos intentado poner algo de precio en la videollamada, no hemos tenido videollamadas. Quiero decirte, esto, al igual que está en el sector de la medicina, está en muchos otros sectores. En casi todos. Casi todos. Entonces, no es algo que digas, si pones un precio vas a filtrar más, no, porque nosotros cuando se ha puesto precio nos ha filtrado más por el hecho de que sí se ha filtrado tanto al extremo que no han habido oportunidades de venta. Entonces, como esto, todo. Y es lo que tú decías, pues si de verdad está saturadísimo, tu agenda está súper llena, lo mejor sería poner a otra persona que te filtrase estas citas, ¿no? Más que ponerte tú trabas para conseguir nuevos pacientes. Luego, otra cosa que yo también veo que es un problema para algunas clínicas, y me estoy encontrando en muchas, que sobre todo son clínicas nuevas que están abriendo, es no tener un buen programa de base de datos. Hay clínicas aún que están empezando a abrir y pues no, yo lo apunto en la agenda de mano. O yo lo apunto en el Google Calendar. ¿Qué es lo que pasa? Que al final estamos hablando de que se gana a largo plazo. Igual que en todos los negocios, es que vuelve a lo mismo. Yo creo que en sobre todo medicina estética o otros tipos de cirujanos o tal, que han visto que se puede ganar todo desde el primer mes, todo le llegaba del boca a boca, etcétera, etcétera, han visto todo a corto plazo, ¿vale? Pero al final todos los negocios, o el 99% de los negocios, se gana a partir de la continuidad de un cliente comprándote. Sea de Amazon porque igual la primera venta no le sale rentable y es a partir de que tú compres, sea un electricista que a lo mejor la primera reparación es nada y te hace un precio más económico y le tienes que contratar más para... Todos los negocios, tanto servicios como productos, se empiezan a ganar software. Los softwares no ganan del primer mes que tú le pagas a un software, ganan de la continuidad. Entonces, esto hay que traerlo también a la medicina. Nosotros igual. Y en la medicina están muy acostumbrados, yo creo que médicos y clínicas, a el primer mes ya les saco rentabilidad, pero es a largo plazo. Entonces, para ser a largo plazo, lo primero que tienes que pensar es, si quisiese recontactar a todos los pacientes que no han venido o hacer una promoción a todos los que han venido, tú tienes que tener mínimo un programa, un software donde almacenar todos los contactos que te lleguen, sean por Instagram, sean por la web, todo tiene que estar en un sitio donde si tú quieres empezar a llamar un día o a enviar WhatsApps, sea fácil, porque todo lo que sea Google Calendar, agendas, etcétera, para mí todas las citas que te están fallando va a ser muy difícil, porque ¿qué vas a empezar? Página por página a ver cuál te ha fallado. No, y que además cuando estamos hablando de medicina necesitas tener un software para que toda la información, todas las fichas de los pacientes y todo esté bien almacenada y cumpla las leyes, porque hacer lo otro te estás arriesgando también a multas. Yo lo que veo es que cuando tienen un software ya, que bueno, pues cuando van avanzando pues ya van teniendo algún software, no usan la parte de estrategias de marketing para el tema de fidelización y de recomendación, y también para el tema de las reseñas en internet y la prueba social. Y creo que podríamos hacer el siguiente podcast en el que pudiéramos hablar más en profundidad, porque en este, bueno, estamos hablando de una publicidad digital, unos embudos para atraer a personas que no nos conocen de nada y a través de una serie de pasos se conviertan en un paciente. Pero creo que sería muy interesante también que hagamos un podcast, el siguiente, en el que hablemos de estrategias de marketing para fidelizar a los que ya han ido y vuelvan, y para que
las personas que ya han ido nos recomienden, ya sea con una reseña en Google, o ya sea a sus amigos, o ya sea de alguna forma, porque es ahí donde realmente está la clave de que una clínica triunfe de verdad a largo plazo. Porque el embudo, tú le metes dinero y te trae a nuevos pacientes, pero lo hemos visto muy claro. Ha habido casos de clínicas que le hemos llevado muchos pacientes al mes, pero eran incapaces de retenerlos y eran incapaces de que volvieran, y el servicio a lo mejor que daban no era de la mejor calidad, y entonces el paciente te da una oportunidad, pero ahora son muy exigentes. Tiene que ser todo de 10 o va a haber otra oportunidad de otra clínica y va a probar con otra clínica. Porque ahora mismo los pacientes no son tampoco muy fieles a ninguna clínica o ninguna marca, a no ser que en cada interacción que tengan, ya sea online o en físico en la clínica, sea de 10. Entonces, si eso es muy importante, tenemos que ver cómo desde la clínica hacemos el mejor servicio posible, cómo conseguimos también que la percepción que tenga esa persona de lo que se ha hecho vaya acorde también a lo que se ha hecho, porque hay veces que no es solamente el hecho en sí de te has hecho tal tratamiento, sino que psicológicamente la persona tiene que entender lo que se ha hecho y que eso que se ha hecho está bien. Entonces hay que trabajar muchos aspectos y creo que en otro podcast podríamos hablar de ello. Y también para toda la audiencia, si quieren aprender más sobre estos temas tan interesantes de marketing, aquí tenéis 2 libros que podéis adquirir en la web de drmarketing.digital. Este que veis aquí es Marketing para Clínicas de Medicina Estética, ¿vale? Son secretos, son claves, todo lo que hemos ido aprendiendo de trabajar con muchísimas clínicas de medicina estética que os van a permitir profundizar y mejorar tanto dentro de la clínica como en internet y en redes sociales. Y este libro de aquí, Marketing Médico Ético, te va a permitir aprender a cómo crear una comunicación mucho mejor, cómo poder vender sin tener que recurrir a prácticas que no son adecuadas y hacerlo todo con ética. Así que en estos 2 libros, que podéis ver en la descripción de este vídeo, el enlace, o en la web, podéis aprender mucho más. Para ir finalizando, Lorena, ¿quieres decir algo más o alguna clave, alguna cosita que se haya quedado por ahí pendiente y que te gustaría que la audiencia pudiera conocer? Sí, yo solo profundizando un poquito más en el tema de la venta en la clínica, ¿no? Hemos hablado de el poner precio a la cita, que es algo que no funciona. También yo veo que hay muchas clínicas que sí que tienen muchas citas y las citas acuden, pero luego solo cierran un tratamiento al mes o cierran 2 tratamientos al mes, ¿vale? Yo creo que hay que autoanalizarse y ver si el precio que estás ofreciendo es muy elevado, si estás ofreciendo presupuestos elevados cuando no tienes un sistema de financiación, y un poco mirar tu mercado y mirar por qué solo estás cerrando una cita o 2 al mes, porque sí que ha pasado en algunos casos que dicen, no, el cliente al final, el paciente es de baja calidad, que al final es lo que podemos decir todos, ¿no? Es lo más fácil para echar balones fuera de me han llegado 20 personas y he cerrado 2, pues es que ellos son los malos. Bueno. Claro, entonces, para mí esto es súper importante, que bueno, puede estar el fallo en el anuncio, como hemos dicho, puede estar el fallo en que no se esté haciendo bien la fase de los registros, pero hay clínicas que todo esto funciona muy bien y los pacientes acuden, pero a lo mejor acuden 20 pacientes y has cerrado 2, ¿vale? Esta cifra, como antes hemos dicho, no significa que los 18 estén perdidos, pero sí que autoanalízate para ver qué presupuestos estás dando. Nosotros hemos visto clínicas que se sentían mucho más cómodos dando presupuestos de 250 euros por un tratamiento, haciendo la revisión a los 15 días y a los 15 días vendiéndole otro tratamiento pequeño, y han habido clínicas que se han sentido más cómodas pues haciendo ya un presupuesto más elevado, con un sistema de financiación, y con las financieras funcionan muy bien. Tú tienes que saber cómo te sientes, porque al final yo eso siempre lo digo. Tú tienes en tu cabeza lo que tú quieres vender, pero igual no te sientes cómodo diciéndole a la paciente o a la clienta ese precio. Entonces, siéntete cómodo con los precios que tú vayas a vender. Claro, al final esto es el mercado, que son los pacientes que llegan por la puerta, es un medidor y te está diciendo tengo que mejorar mi sistema de ventas en la clínica, tengo que mejorar el sistema de recordatorios de cuando he entregado un presupuesto que no se ha hecho, los precios que estoy poniendo en mi clínica son acordes a mi marca, lo que transmito o esto. Entonces,
hay que ir viendo, porque cuando muchas personas van a un sitio y salen por la puerta y no se deciden hacer algo, es que algo está fallando. Y nosotros al principio, pues cuando nos decían esto de, oye, es que quizás los pacientes que lleguen son de baja calidad o no están filtrados, nos decían muchas cosas, pues tendíamos a creerlo y decíamos, bueno, pues quizás haya que cambiar anuncios, vídeos y nos comíamos mucho la cabeza y hacíamos muchos cambios, pero con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta de que cuando hacemos en una ciudad de 200.000 personas un embudo que sabemos que ya funciona, que lo hemos probado 1000 veces y es sota, caballo y rey y esa clínica vende muchísimo, y lo hacemos en una ciudad muy similar, el mismo embudo y llegan más o menos los mismos registros, las mismas citas, las mismas oportunidades, porque lo hemos hecho muy parecido, no cierran casi nada. Entonces, sabemos detectar en estas 3 fases qué es lo que está fallando. Después, también solo añadir una cosa, hay veces que a ojos de la clínica piensan que están fallando y yo lo que veo es que hay una falta de información por el software que están utilizando o por no utilizar software, que es, imagínate, llega un registro, ¿vale? Llega por un embudo. Tú cuando lo apuntas la cita de ese paciente, apuntas que viene por marketing online, imagínate. Ese paciente no acude y a los 2 meses ese paciente te vuelve a llamar o te vuelve a contactar, te dice que quiere una cita. Para ti esa cita ya no viene del marketing online porque no ha sido como en esa primera línea continua y sí que te compra, ¿vale? Hay muchos médicos o muchas clínicas que como no tienen el sistema, pues a lo mejor no hay un filtro en su software que diga que viene por el marketing online y el software solo te filtra por todos los que vienen de internet, imagínate, todos los que vienen de Facebook. Entonces, como no está ese filtro, no se dan cuenta de que esa paciente venía de un embudo que le hizo la agencia, ¿no? Entonces, sí que veo también que algunas veces ha sido como esto no funciona y cuando hemos tenido acceso a todos los datos, que al final es muy importante para nosotros, ya no por defender el trabajo nuestro de que sí que está funcionando y tal, sino por abrir los ojos y que nuestro cliente no pare estrategias que realmente están funcionando, ¿no? Hacerles ver que está funcionando algo. Entonces, esto es muy importante, ver de verdad a largo plazo que habrán pacientes que seguramente no habrán seguido esa línea continua y habrán fallado en una cita y luego han vuelto y te han comprado. Y tú a tus ojos estás viendo que ese paciente ha venido de la nada porque ha pasado por la clínica o porque te ha visto en internet, no sabes dónde, y te ha comprado, aunque ha sido resultado de estrategias. Eso nos ha dado muchísimos problemas y la verdad es que en muchos casos ha habido clientes nuestros que han dejado de trabajar con nuestra agencia por no medir bien los resultados dentro de su software y creer que las campañas que estaba haciendo pues no le eran rentables, y lo hemos intentado pues explicar o convencer, y en algunos casos cuando una persona se convence a sí misma de que algo no funciona, lo piensa así y es un gran problema porque muchos de ellos ya creen que el marketing digital no funciona, luego ya tienen miedo con otra agencia diferente a volver a trabajar, creen que no funciona, que las redes no van, y he visto muchos clientes que van pasando de agencia en agencia rebotando, creyendo que alguien mágicamente un día hará algo maravilloso, y muchas veces está en que no se miden bien los resultados. Me acuerdo, por ejemplo, en algunos casos que cuando hemos entrado en su software porque nos han dado permiso pues, para poder hacer las estadísticas y hemos visto las estadísticas que ellos nos decían de cuántas citas les habíamos llevado desde los embudos, cuánto habían facturado y la realidad de cuando hemos podido nosotros, porque eso es un trabajo muy difícil, o sea, no es en media hora sabes esto, tienes que dedicarle muchas horas y a lo mejor pues lo hace alguien de la clínica que tiene otras tareas y que no es especialista en analítica ni en medir datos y lo hace rápidamente. Y entonces, si no se apuntan ya bien las cosas cuando vienen de las fichas de nuevos pacientes, es imposible luego cuantificar las cosas. Nosotros lo podemos cuantificar porque por un lado está la base de datos, por otro lado está el software y podemos cruzar los datos y saber la verdad, ¿no? Pero ellos es imposible. Entonces, muchas veces no saben bien qué está funcionando, qué no está funcionando. También algunos de ellos tienen un poquito de miedo a darnos acceso y entonces
eso hace que fallen. Lo mejor para que no haya problemas es que den acceso al software al equipo de marketing y ellos se encarguen de hacer bien todos los informes, medirlo todo, porque así no va a haber ningún tipo de duda y se va a hacer bien. Y este es un gran error que muchas veces hemos visto y que además genera muchos conflictos, porque por un lado la clínica está descontenta con la agencia de marketing, está como que voy a dejar de trabajar con ellos porque esto no termina de funcionarme, eso hace que están también negativos. Si a eso le sumas que ven que llegan pacientes que dan citas y que no van, o otros que son de baja calidad, eso hace un bucle perfecto para ellos, para autosabotearse y dejar de crecer y decirle no al marketing, o a nosotros, o a otra agencia, y no enterarse bien de qué va esto y empezar a estar tranquilos y empezar a ir ganando poco a poco más, ¿no? Entonces, eso es un grave problema que hay que solucionar. Y bueno, por suerte nosotros ya estamos cada vez educando más, informando más. Muchos de estos vídeos también los hacemos para que entren en conciencia las personas que nos ven de cómo va el marketing realmente, cuáles son los errores comunes, cómo podemos solucionarlo. Y también hay que entender que el marketing no se puede medir a corto plazo, porque la persona que hoy te ha gastado 300, dentro de 5 meses te gasta 1000. Dentro de 8 meses trae a su padre o a su amigo. Entonces, medir todo eso no es nada fácil para una clínica, sobre todo cuando no tiene un analista experto en medir esos datos y no está bien traqueado todo dentro de su software. Entonces, es muy difícil decir, no, he invertido 1.500 y he ganado 2.000, esto no me va, voy a parar. No va por ahí. Eso es muy básico para realmente saber cómo está yendo esto. Vale, pues yo por mí, yo creo que lo podremos dejar aquí y sí que en el siguiente podcast pues hablar de el largo plazo, de cómo, de cómo hacer la fidelización, etcétera. Sí, creo que podemos entrar más profundo en el software de gestión de la clínica y lo que has dicho tú, fidelización, email marketing, WhatsApp marketing, también todo el tema de contenidos en redes sociales. Y bueno, para los que quieran aprender más, aquí tenéis los 2 libros que podéis adquirir en la web. Y si no os habéis suscrito a este vuestro canal, Doctor Marketing Oficial, podéis suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os notifique los próximos vídeos que subamos y que paséis un excelente día. ¡Chao!